Bueno, buenos días. Aquí me encuentro con Raíl Lima. Venimos a hacer un trabajo aquí en Fort Lauderdale. Pero mientras esperamos que llegue el cliente para cobrar el cheque, ya que hemos terminado con el trabajo, vamos a entrar en un estudio aquí de la palabra de Dios. Yo quiero invitarlos que lean ahí, busquemos en 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. 1 de Timoteo, capítulo 4 y versículo 11. Y podemos ver ahí una advertencia del apóstol Pablo, advirtiendo a la iglesia. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Así que escuche bien, el Espíritu es el que está diciendo claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Cualquier doctrina que no se ajuste a la palabra de Dios, eso es doctrina de demonios, porque va en contra de lo que la Biblia establece. Pablo en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13, también ahí nos amonesta, ¿verdad? Capítulo 11 de 2 de Corintios, ¿verdad? Versículo del 13 al 15. Y dice la palabra de Dios ahí, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Escuche bien, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura como ángel de luz. Así que no es extraño también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que la palabra es clara. Además de eso, el apóstol Pablo advierte también sobre los falsos hermanos que están metidos dentro de nosotros. Bueno, el Señor Jesucristo advirtió, dijo, dejar hacer crecer la cizaña juntamente con el trigo. Así que la cizaña, que son estos falsos hermanos, van a estar creciendo juntamente con los hermanos verdaderos. Así que, pero aquí mira lo que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 11, capítulo 11, versículo 26. Dice que ha estado, ya ha mencionado versículos anteriores, peligro en diferentes situaciones, pero que dice peligros en el mal, peligro entre falsos hermanos. Así que podemos ver también, el Espíritu habla claramente que vendrán peligro entre falsos hermanos. Dice Mateo capítulo 24, versículo 11 al 13. Aquí ahora vemos palabra del Señor, ¿no? Que nos está diciendo el capítulo 24 de Mateo, versículo del 11 al 13. Dice la palabra de Dios ahí, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo solamente estoy repitiendo lo que dice la palabra de Dios. Ahora, para la producción. aquí está la llamada. Hay que parar la producción por el momento. Pero para la Ahorita estábamos hablando, ¿verdad? Que hay ministros que se transfiguran como ángel de luz. Solamente que está la hierba, está lo que son los hermanos falsos dentro de la iglesia, y fue donde quedaste. Ahora, Que no se debe cortar esa hierba ahora, porque puedes llevarte también todos los mismos hermanos. O sea, simbólicamente te estaba hablando ahí, ¿no? Sí, pero aquí, como estamos diciendo, el apóstol ya no está advirtiendo, el apóstol no, el Espíritu estaba diciendo claramente que van a apostatar y que van a venir estos falsos ministros transfigurados.
Satanás sabe, como dice ahí en el libro de Isaías 55:11, ¿verdad? Que la palabra de Dios no regresa vacía, sino que hace la función en aquella que es enviada. Oseas capítulo 4, versículo 6, y Isaías capítulo 5 y versículo 13, dice que el pueblo sin sabiduría perece, es llevado cautivo. Por eso es que el diablo se transfigura de ángel de luz, inventa el libro, distorsiona la palabra, desvía a los hermanos de la palabra no adulterada, como dice ahí en Mateo capítulo 1, versículos 2 y 2, que debemos desearla como niños recién nacidos, esta leche espiritual que no está adulterada. Ahora, Satanás sabe que cuando uno lee la palabra nos va a libertar. Como dice Juan 8:32, conoceré la verdad os hará libre. El Proverbios capítulo 4 y versículo del 20 al 22 dice que la palabra de Dios es vida y medicina. Entonces Satanás no quiere ni que tú ni tengas vida, ni tengas la medicina que mantenga tu cuerpo físicamente, porque el templo, somos templo del Espíritu Santo, como dice ahí en 1 Corintios 3:16, ¿verdad? Y Corintios 6:19, no sabéis que soy templo de Dios, que el Espíritu de Dios muere en vosotros. Entonces Satanás quiere que nuestro cuerpo siempre esté enfermizo, para que no tenga ánimo de escudriñar su palabra, porque él sabe que la palabra de Dios es una lámpara y una lumbrera a nuestro camino en este mundo de tinieblas en el cual él es el príncipe de las tinieblas. Y eso está en el Salmo 119 y el versículo 105 y versículo 130. También dice Proverbios capítulo 30 y versículo 5 que la palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Así que por muchos dardos que el maligno esté tirando, la palabra de Dios viene siendo como un escudo protector que nos protege de los dardos del maligno. Además, en Hebreos 4:12 también dice que la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra, desciende los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que cuando tú tienes ese conocimiento de la palabra de Dios, esa comunión con el Espíritu te revela cuando una persona viene disfrazada o cuando hay un falso hermano en la congregación. ¿Por qué? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún la mente porque es el que vive dentro de uno. El Espíritu Santo está morando dentro y Él escudriña todo y Él conoce las intenciones que hay. Además dice 1 Pedro 1:23 que la palabra de Dios permanece para siempre, que es limpia y permanece para siempre. Y eso podemos ver en 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 23. El Salmo 18:30 dice que la palabra de Dios es acrisolada. Ahí, yo le estoy dando la cita bíblica para que usted pueda luego escudriñar que lo que le estoy diciendo es la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 119 y versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Bueno, con guardar la palabra de Dios. Así que cuando nosotros guardamos la palabra, la escudriñamos, ella nos va a limpiar nuestro camino. Dice otra porción bíblica ahí, que ahora no recuerdo en la mente, pero dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo, no se apartará de él. El mismo Jesucristo en Juan 5:39 dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tener la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3:16 habla de que toda la escritura es divinamente inspirada por Dios, útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, útil para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y Satanás no quiere eso, Satanás quiere desviar a uno de toda buena obra, porque fuimos escogidos, dice Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, mas yo los he elegido a vosotros, y los he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces Satanás no quiere que llevemos tampoco fruto de justicia. Entonces él va a tratar de apartarnos completamente, de tener un encuentro con la palabra, dedicar tiempo a la palabra de Dios. Dice en segunda de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21, que la palabra de Dios dice que es la palabra profética más segura, que a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Y quién es el que está en lugar oscuro ahora? Satanás.
y quiere que el creyente se mantenga en esas tinieblas para que no le resplandezca la luz de Cristo, la luz del Evangelio, esa luz admirable que cuando se revela echa todas las tinieblas afuera, porque las tinieblas nunca han podido prevalecer con la luz, pero la luz sí echa afuera en el momento de las tinieblas. Y cuando venimos al conocimiento de la palabra, esa luz ilumina todas las tinieblas, ¿verdad? Y nos hace ver por dónde andamos, por el camino que caminamos, y nos hace andar ahí con Cristo, porque ella nos muestra el camino, y solamente hay un camino que conduce al Padre, y ese camino es Jesucristo. Él mismo lo dijo, el único que se ha atrevido a decir yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, es Jesucristo. El único. El apóstol también, hablando en Timoteo, 1 Timoteo 2:5, dice, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en el libro de los Hechos, capítulo 4, y versículo 12, también habla. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo de los cielos, dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Ahora, todo esto lo sabe Satanás. Entonces, él no quiere que usted venga al conocimiento de este libro, porque este revela la condición, ¿verdad?, pecaminosa en que nosotros hemos nacido y en la que nosotros hemos andado, y muchas veces continuamos andando, porque la Biblia es como un espejo, así como uno se mira en la mañana antes de salir para la calle, ¿verdad?, para ver si hay alguna suciedad en la cara, y se enjuaga y se limpia. También la palabra de Dios, cuando la leemos, viene siendo como un espejo que revela nuestra suciedad, porque aún dice en el libro de Isaías que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios, y que no hay justo ni aun uno. Y por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la presencia de Dios, pero que Dios mostró su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero eso solamente lo puede entender la persona, ¿verdad?, y puede llegar al conocimiento cuando escudriñamos las Escrituras. Porque dice la palabra de Dios ahí en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú no oyes la palabra de Dios, en otras palabras, si no la lees, no la escudriñas, no podrás llegar a tener esa fe. Bien, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es importante porque, vuelvo a repetir, la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por esa fe, cuando adquirimos esa fe, como dice Efesios 2:8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿verdad?, por esta fe que viene por el oír de la palabra de Dios, esta fe que nos da la seguridad. Además, la fe nos hace que seamos más que vencedores, como dice en 1 Juan capítulo 4, versículo 5. Así que somos más que vencedores por medio de la fe en Cristo Jesús. Esa es la única fe genuina que hace la paz para con Dios y nos justifica delante de Dios. Como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Satanás sabe todo eso. Y él va a evitar que uno venga a un encuentro con la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos advierte ahí en Timoteo que muchos engañadores vendían y que harían comercio con vosotros. ¿Y de qué manera se hace comercio? Si no es a través de la venta de literatura, que te apartan de la palabra no adulterada. Por eso que es importante escudriñar las Escrituras, porque en ellas conoceremos la verdad, y la verdad es la que nos hará verdaderamente libres. Voy a hacer una pausa aquí, voy a cambiar la página, a buscar otras escrituras que tengo por aquí. Ahora, ustedes quieren saber cuál es nuestro enemigo, porque la Biblia habla bien claro ahí en Efesios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades de las tinieblas, ¿verdad?, gobernadores de estas tinieblas. ¿Ustedes quieren saber quién es nuestro enemigo? Bueno, en 1 Pedro 5:8 dice que vuestro adversario, el diablo, anda cual león rugiente, buscando a quien devorar, ¿verdad?
Dice Juan capítulo 8, versículo 48, que es el padre de mentira. Padre de mentira. Segunda de Corintios 11, 14, como dijimos ahorita, se transfigura como ángel de luz. En Génesis capítulo 3, versículo 13, vemos cómo engañó a Eva, a la mujer. En Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, vemos cómo incitó a David para que le hiciera un censo en Israel, la cual trajo gran mortandad dentro del pueblo de Dios, consecuencia de este pecado, porque estaba prohibido, ¿verdad? A pesar de que su siervo le advirtió que no hiciera un censo, bueno, él fue incitado por el diablo, David, para que hiciera este censo. Y lo puede ver ahí, como ya le dije anteriormente, en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. También podemos ver ahí en Job, capítulo 2, versículo 3, cómo el diablo incitó a Dios para que destruyera a Job sin causa. ¿Ah? En Mateo capítulo 4 lo vemos ahí cuando vino a tentar al mismo Señor Jesucristo. Así que ni aún delante de Jesucristo Él se midió para presentarse y tentar al mismo Dios. Y eso lo puede encontrar en el Evangelio de Mateo capítulo 4. En Mateo capítulo 16, versículo 23, podemos ver ahí también cómo intentó usar a Pedro. Pero el Señor tuvo misericordia de Pedro y intercedió por Pedro, porque Pedro iba a ser usado por Satanás. En Juan capítulo 13, versículo 27, vemos como el diablo, ¿verdad? Satanás entró en Judas. ¿Y quién era Judas? Bueno, Judas era un apóstol escogido inclusive por el Señor Jesucristo, que tenía potestad y tenía poder para hacer milagros, para echar fuera demonios. Fue un discípulo que estuvo 3 años con Jesucristo. Sin embargo, el diablo entró en Judas, porque Judas codició el dinero. Así que si ese enemigo tiene esa potestad y esa autoridad, seguimos con el estudio. En Hechos capítulo 5, versículo 3, dice que llenó el corazón de Ananías. En Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 18, vemos también cómo estorbó a Pablo, ¿verdad? El diablo estorbando a Pablo. Ahora, dice que la palabra también, y eso es para que usted piense, el más fuerte cayó, Sansón. El más sabio cayó, Salomón. Y el del corazón conforme a Dios, como dice la Escritura, el rey David, cayó. Y Juan también dudó. Y aún Juan el Bautista también dudó en una ocasión cuando estuvo en prisión. Así que, ¿qué debemos hacer contra tal enemigo? ¿Cómo podemos permanecer firmes en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos ser más que un victorioso y poder decir como el apóstol Pablo: he corrido, he peleado la buena batalla, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera de la fe. Ahora, ¿cómo podemos permanecer en esa fe? Bueno, dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18, que debemos tomar toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y que debemos, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12, ¿verdad? Debemos de ocuparnos en vuestra salvación, teniendo temblor y temor de las Escrituras. Con temor y temblor debemos de ocuparnos de esta salvación, porque si menospreciamos una salvación tan grande, ¿verdad?, y volvemos atrás, ya no queda más sacrificio, como dice también en el libro de Hebreos, por los pecados, sino nos reina de expectación y juicio que ha de devorar a los adversarios. Dice Primera de Timoteo capítulo 4, también dice: ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza de la palabra de Dios.
usa bien la palabra de verdad. 1 Timoteo 2:15. ¿Qué debemos hacer? Y como dice Proverbios capítulo 2, versículo del 1 al 22, que debemos de buscarla como a la plata y escudriñarla como a oro, ¿verdad? Escudriñar la palabra de Dios como a tesoro. Así que ahí le dejo con esa exhortación. Dios le bendiga y permita que esta palabra pueda hacer la obra en aquellos que la van a oír. Es mi oración en este día. En el nombre de Cristo Jesús, oro al Padre. Amén.